hacer un coche en perspectiva militar, como visto desde arriba. Para ello partimos de la planta del auto. Entonces, por ejemplo, lo colocamos de manera que la planta del coche sea esta, ¿no? Pensamos, por ejemplo, aquí estaría el parabrisas y aquí los faros, ¿no? Entonces simplemente le vamos dando alturas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que, por ejemplo, venga por aquí las alturas, le damos la mitad de las alturas y de esta forma ya tendremos la militar del coche, ¿no? Entonces, como esto se inclina, pues también lo haremos inclinado. Entonces tenemos aquí el parabrisas, la parte frontal, el parachoques, la parte superior y ahora aquí pues las ventanas, por ejemplo. Entonces este será el coche en perspectiva militar siempre y cuando pues le estemos dando las alturas en vertical pues reducidas, ¿no? Para simular, por ejemplo, este sería el coche prismático y vemos que esto está en verdadera forma, o sea que esto sería un cuadrado, esto sería un rectángulo con sus ángulos de 90, ¿no? Y las medidas reducidas aquí a la mitad, ¿no? Entonces, si dibujamos esto, vamos a cerrar por aquí la parte frontal y vamos a poner, por ejemplo, aquí una rueda y aquí la otra. Entonces tenemos aquí una rueda y aquí la otra. Entonces tenemos ya nuestra perspectiva. Vamos, por ejemplo, a hacer que una puerta esté abierta. Pensamos en el giro en el espacio. Lo podemos hacer con compás porque estamos en militar. Entonces, esto vendrá para aquí y aquí vendrá la ventana así. Y aquí está otra puerta abierta, por ejemplo. También aquí podemos hacerlo con compás, tal cual. O sea que podríamos venir aquí y decir, bueno, pues cojo el compás y hago este arco, ¿no? Bueno, si hacemos esto aquí, aquí ya varía, aquí ya habría que calcular y ya sería más complicado, ¿no? Para hacer, por ejemplo, la parte esta, ¿no? Bueno, tenemos aquí un coche ya en perspectiva, tenemos estas líneas y vamos a marcar aquí la posición de los faros y aquí el frontal, ¿no? Bueno, pues esta sería la perspectiva del auto. Entonces, vamos a poner aquí la puerta. Tenemos aquí el parabrisas, aquí este detalle de la parte superior del habitáculo, aquí para la ventanilla y ahora aquí vamos a abrir el hueco para las ruedas, ¿no? Ahora hacemos aquí el frontal, el capó, el faro, el otro faro y la parte anterior del auto. Aquí la parte esta y ahora vamos a poner, por ejemplo, la puerta así un poco con la curvatura aquí de el parabrisas de la ventana lateral. Aquí este detalle, para cosas inclinadas es mejor pues pensar en hacerlo, por ejemplo, en una posición que se entienda mejor. Entonces, si por ejemplo le ponemos aquí un alerón, pues quedará por aquí el alerón, algo inclinado. Y ahora aquí la ventanilla trasera, por ejemplo, aquí parte de una luz, aquí parte de la otra, y hasta aquí llega, por ejemplo, hasta el parachoques, hasta aquí, dándole el grosor aquí que corresponda, ¿no? Entonces dejamos aquí abierto esto y nos dejaría ver a lo mejor por aquí parte del auto por ahí detrás. Bueno, por último marcamos la posición de las ruedas. Tenemos un neumático y aquí el otro y podríamos representar ahí más detalles para las ruedas. Vamos a dejarlo así y el cilindro que se mete aquí pues también siguiendo la dirección del auto, ¿no? Bueno, podríamos dibujar ahí los detalles de el asiento y bueno, pero lo vamos a dejar aquí. Estaría un asiento, vamos a hacerlo de estos medio deportivos. Aquí marcamos esta línea. Bueno, pues tenemos ya nuestro coche en perspectiva militar. Recordamos que lo único que hay que hacer es ir cogiendo, poniéndole las alturas que le corresponden, ¿no? Que
podríamos hacer los oscuros para los entrantes, lo mismo aquí. Y aquí poner esto así. Y aquí traer esto más hacia afuera. Bueno, tenemos ya nuestra perspectiva militar. Y esta sería la base del detalle del auto, ¿no? O sea que partiríamos siempre de la forma en planta. Vamos a dibujarle aquí una especie de defensa. Entonces continuaría por aquí, por la puerta. En horizontal, aquí pondríamos, por ejemplo, para abrir. Y aquí esto con la curvatura que tendría por ahí, ¿no? Vamos por último a marcar aquí la posición de esto y podría llevar aquí algún adorno. Bueno, pues esto sería al final ya la perspectiva militar. Recordamos también que debemos considerar las verticales para hacer la representación de las líneas, ¿no? Podríamos marcar también para la vaca este detalle y este otro. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora, por ejemplo, lo colocamos bajo esta perspectiva. Entonces partiríamos, por ejemplo, de esta proyección, así. Ahora lo estamos viendo desde atrás. Entonces aquí las alturas las colocamos así en vertical también. Aquí ya cerramos la parte frontal para que sea más aerodinámico. Y la parte trasera también se debe estrechar. Cerramos por aquí y vamos a hacerlo más estrecho. Y ahora aquí le ponemos la parte anterior. Recordamos que las alturas deben ser invariables donde esté. Lógicamente la parte esta se estrecha más, ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. A lo mejor nos dejará, esto puede cerrarse de forma suave hacia atrás, bajar por aquí. Y el habitáculo, por ejemplo, terminar aquí. Con lo cual ya tenemos la perspectiva militar siempre y cuando aquí coloquemos las alturas reducidas, ¿no? Por último, marcamos aquí la posición de una rueda y aquí, por ejemplo, la posición de la otra. Marcamos esta línea y marcamos aquí el ventanal lateral, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos otra configuración para hacer la perspectiva del auto. Vamos a marcar aquí la posición, por ejemplo, de un faro, aquí otro, aquí la posición para el parabrisas trasero. Aquí por efecto de la perspectiva, pues esto se va a ver en verdadera forma, esto también, ya que estamos en militar. La militar nos permite ese tipo de cuestiones. Por último, cerraríamos por aquí ya y haríamos la forma anterior, por ejemplo, redondeada, pudiendo marcar aquí si se viera un poco la posición de las luces, ¿no? Que no tiene por qué verse ya, está muy bien. Bueno, por último, la posición de esta rueda, y aquí nos dejaría ver parte de la rueda y aquí parte de la otra. Podemos colocar aquí un retrovisor y aquí el otro. Y aquí, por ejemplo, la posición para la puerta. Vamos a cerrar aquí un poco. Y aquí, por último, también le daríamos las alturas aquí en vertical. Habría que bajar esto. Y el hueco para las ruedas. Bueno, pues esta sería una posición vista desde arriba. Y vemos que esto, bueno, habría que hacerlo todo de manera que se entendiera que esto vendría por aquí y esto por aquí. Con lo cual podríamos estrechar esto un poco y cerrar ya por aquí el parachoques.
y colocar aquí la rueda siguiendo esta dirección, como esta. Bueno, y manteniendo la equidistancia aproximada entre los detalles de lo que es el parabrisas delantero y trasero. Aquí podríamos cerrarlo un poco más y marcar aquí un poco más preciso esto. Bueno, quizás esto podríamos quitarle aquí un trozo. Bueno, pues lo dejamos así. Entonces, en síntesis, es partir de la figura en planta, por ejemplo, del cuadrado en planta, y darle las alturas. Con lo cual, si se las doy hacia abajo, pues ya tengo ahí la perspectiva militar, de manera que esto está en verdadera forma. O sea que podría coger aquí cualquier figura en verdadera forma y desplazarlo en vertical, dándole una reducción en vertical, con lo cual ya tendría la perspectiva militar de las figuras, ¿no?